Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que esté viendo este video. En este video analizaremos la fisiopatología del síndrome coronario agudo. Soy Carlos Alberto León Luna, estudiante de la licenciatura de médico cirujano. El síndrome coronario agudo es una afección aguda en los vasos coronarios que genera isquemia. Para hacer la aproximación diagnóstica, lo que debemos hacer es una buena historia clínica, un electrocardiograma y las radiografías. A partir de esto podemos solicitar los exámenes específicos para confirmar nuestras sospechas diagnósticas. ¿Cuáles etiologías puede ser causado? Puede ser causado por tres: la angina inestable, infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Estas etiologías las abordaremos más adelante en este video. La fisiopatología. Regularmente el síndrome coronario agudo se debe a un trombo que está ocluyendo la circulación. Para el desarrollo de este trombo, lo primero que habrá será una lesión endotelial. Puede ser provocado por la hipertensión arterial, el tabaquismo, entre otras cosas. Acumulación de lipoproteínas. Cuando ocurre la lesión endotelial, las LDL van a comenzar a entrar y van a acumularse entre la capa íntima y la endotelial. Esto provocará que las LDL no estén expuestas a factores antioxidantes que hay en la sangre, como son las vitaminas A, D, K y E. Esto va a provocar que se oxiden esas proteínas y se realice una respuesta inflamatoria. Cuando se expresa esta respuesta inflamatoria, va a dar la expresión a nivel del endotelio de moléculas que permitan la diapedesis. Esto va a permitir la diapedesis de los monocitos o los macrófagos. Cuando sea esta diapedesis y entren los macrófagos, lo que harán es que comenzarán a comerse esas lipoproteínas, a fagocitarlas. El problema es que sus lisosomas no tienen las enzimas necesarias para degradar estas lipoproteínas. Esto lo que va a hacer es que va a generar un estrés en lo que es el macrófago, una mayor respuesta inflamatoria y que empiecen a reclutar ya no solo macrófagos, sino otras células del sistema inmune. Dada esta respuesta inflamatoria, lo que va a ocurrir es un cierto grado de metaplasia. Los miocitos de la capa muscular del vaso sanguíneo van a comenzar a migrar al endotelio y van a adquirir un fenotipo fibroblasto-like. Este músculo liso lo que va a hacer es secretar matriz extracelular y va a generar lo que se conoce como la túnica fibrosa. Y hasta ahí es lo que es la formación de la placa teromatosa. Pero ¿qué ocurre cuando hay una rotura de esta placa teromatosa? Cuando pasa esto se forma un trombo, porque se liberan o se expresan el factor tisular y todos los demás activadores de la agregación plaquetaria, activando la cascada de coagulación y se forma un trombo en la arteria coronaria. Eso va a generar el infarto agudo al miocardio. ¿Qué pasa cuando hay una isquemia? Se ocluye la circulación y deja de llevar oxígeno al cardiomiocito. Va a haber una alteración en el metabolismo, es decir, las células comenzarán a cambiar de su metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio, produciendo así un estrés oxidativo, lactato y una acidosis. Esto provocará un claramente porque hay una menor producción de ATP. Esto provocará una disminución en la contractibilidad. Cuando esto lleva su tiempo, lleva mucho tiempo en el que la célula está en el metabolismo anaerobio, ya no se refiere a que ya no está funcionando bien. Lo que va a hacer la célula es protegerse. Va a decir, si sigo así, me voy a morir. Entonces lo que dice es, me voy a tomar un descanso y voy a dejar de trabajar. Es lo que se conoce como miocardiocito hibernante. Son aquellas células que dejan de contraerse o generar una disminución severa de la contractibilidad para consumir menos oxígeno y así no morirse. Si se logra la perfusión normal del oxígeno, pasan de ser un miocardocito hibernante a un miocardocito con trabajo normal. Además, hay una alteración eléctrica precisamente por estas alteraciones en la funcionalidad que van a predisponer a arritmias de tipo fibrilación ventricular. Después de la perfusión de esta zona, ese miocardiocito o ese miocardio se le conoce como miocardio aturdido. A continuación vamos a seguir hablando de lo que es angina para introducirnos a lo que es angina inestable. Cuando hablamos de una angina nos referimos al dolor debido a una isquemia. Cuando nos enfrentamos a un dolor torácico tipo anginoso, uno debe observar tres características para definir si es un dolor típico
un dolor atípico o no es una angina. Lo primero es un dolor retroesternal, opresivo, irradiado a miembros superiores, irradiado a mandíbula. Que el dolor sea provocado un aumento en la demanda de oxígeno, estrés, un susto, el ejercicio. O la tercera, que el dolor sea provocado por el aumento de la demanda de oxígeno, se alivie con el reposo o con la administración de los nitratos. Si cumple estas características, uno habla de una angina típica o una angina inestable. Si solo cumple dos de estas tres características, se habla de que es una angina atípica o inestable. Si no cumple ninguna de estas tres características, estamos hablando de que no es una angina y que no es debido a una isquemia, sino que tiene un dolor torácico debido a otra etiología. La angina inestable tendrá las siguientes características. Es una angina que se desencadena en reposo, es de duración prolongada. Es una angina que comienza severa. Es una angina acelerada. Es aquella angina en la cual el paciente nos dice que hace un mes caminaba 7, 8 cuadras, hace medio mes camina 4 o 5 cuadras y le da el dolor torácico, la angina. Y ahora camina 2 cuadras o 1 cuadra y le empiezan los síntomas de la angina. Es decir, una angina que cada vez necesita un menor estímulo para desencadenarse. Toda angina en un paciente posinfarto es una angina inestable. Y la angina refractaria y prolongada es aquella angina que no responde a los nitratos o aquella angina que su duración es mayor a 20 minutos. La injura miocárdica es muy importante en lo que es el diagnóstico de lo que es el infarto agudo al miocardio. La injuria miocárdica es cuando las troponinas están arriba del percentil 99 y asociado deben llevar las siguientes cosas, como los síntomas de isquemia, la alteración en el electrocardiograma de isquemia reciente, ondas Q patológicas que representan que tuvimos un infarto previo a esto. La imagenología, acá hay una imagen sugestiva de isquemia que usualmente va a ser un ecocardiograma con disnesia, alteración de la contractibilidad o aquinesia. También puede haber una resonancia magnética cardíaca, entre otras cosas, evidencia de trombo en angiografía o una autopsia. Y cuando la angina miocárdica se asocia con una de las antes mencionadas, podemos llamar que es un infarto agudo del miocardio. Existen diferentes tipos de infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio tipo 1, el infarto agudo del miocardio tipo 2, el infarto agudo del miocardio tipo 3, el infarto agudo del miocardio tipo 4A, el infarto agudo del miocardio 4B y C y el infarto agudo del miocardio 5.